Bueno, y como decíamos, vamos a hablar de transformaciones de la industria junto con Carolina Pérez, CEO de Foresight Consulting, directora de empresas. Carolina, un gusto tenerte con nosotros aquí en Empresas a Prueba. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias Gabriela, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar hoy día hablando con ustedes. Bueno, y vamos a estar hablando de inteligencia artificial, cómo está redefiniendo el mundo laboral. Yo creo que es algo bastante obvio. La mayoría estamos ocupando herramientas de inteligencia artificial, pero cuando vemos las grandes tendencias o las cifras en el mercado laboral, parece que todavía no se ha recogido el impacto que está teniendo esto, al menos en las cifras de desempleo, cuando miramos, por ejemplo, lo que estaba pasando en los últimos meses en Estados Unidos. Así es. Mira, todavía nosotros en Chile, las organizaciones, estamos recién comenzando a utilizarla de una manera un poco más profunda. Creo que esto también tiene varios caminos en forma paulatina de usarla como una automatización puntual, de repente empresas que tienen un chatbot que vienen a ayudarte, ¿cierto?, en la atención al cliente. Pero el camino es llegar hacia utilizar estas tecnologías para ver cómo transformamos los modelos de negocio. Entonces todavía estamos en etapas iniciales del uso en las organizaciones de la inteligencia artificial. Y en ese caso, Carolina, un gusto saludarte también por acá, Carolina Escobar, tocaya. Preguntarte cuando hablamos de inteligencia artificial, además de la mirada que nos decía la Gaby, que en realidad es la gran lectura que se está haciendo por estos días, ¿no? El reemplazo. Pero hay también una idea o dos más bien, una que nos va a liberar cierto tiempo, lo ves así, se está ocupando de esa forma, y hay también un ajuste de costos, se habla incluso de un AI washing, hay una mezcla de todo. ¿Cuál es la visión que tienes tú al respecto? Claro. Hola Carolina. Mira, yo creo que justamente acá la mirada y la conversación tiene que ir mutando desde el reemplazo hacia el rediseño de los roles. Primero, nosotros hoy día estamos utilizando muchas veces la herramienta de inteligencia artificial para ayudarnos en nuestro día a día y efectivamente liberarnos tiempo. Pero realmente el impacto va a venir cuando empecemos a utilizarlos en procesos, en rediseñar los roles de las organizaciones, porque sabemos que hay tareas dentro de los roles que se van a automatizar. Entonces, como tú dices, ¿cómo capturamos ese tiempo libre que nos da la automatización para dedicarlo a un rol, a una tarea que de verdad genere más valor? Y ese es el desafío de fondo. Claro, ahora, ¿cuáles son esas tareas finalmente? Bueno, las tareas que se van a automatizar son aquellas que son tareas mecánicas que de verdad nosotros no generamos mayor valor que ser como un puente entre la información y el dato. Entonces, tareas como hacer análisis, hacer informes, hacer dashboard, por ejemplo, o inclusive redactar correos, redactar informes, todas esas tareas, por supuesto, que van a ser automatizables porque nosotros no generamos un valor más importante que finalmente algo puntual. Pero ¿dónde vamos a generar valor? Es que la inteligencia artificial puede hacer esta tarea, pero no va a poder tener una verificación, no va a poder entregar criterio, y esa es la parte que hablamos del pensamiento crítico, que ahí sí no somos reemplazables. Ahora, Carolina, todos esos son trabajos en realidad para puestos más senior en general. Pareciera ser que el impacto grande de la inteligencia artificial va a ser en la parte de entrada al mercado laboral. Pero, ¿cómo hacemos frente a ese desafío? Porque finalmente, sin esos cargos de abajo más junior, tampoco vamos a estar logrando después un reemplazo a las tareas más senior. Así es. Mira, lo importante de esto va a ser cómo dentro de la reestructuración organizacional nosotros captamos el valor en cada una de estas etapas apoyándonos con inteligencia artificial. Porque claro, lo que hablábamos, es cierto que un informe lo puede hacer inteligencia artificial, pero va a necesitar un humano que verifique que la información es real, porque la inteligencia artificial cada vez menos, pero alucina. Entonces hay tareas que nosotros podemos delegarlas a la automatización, pero necesitan supervisión. Y esa supervisión es cuando decimos el humano en el loop, que esté una persona más allá de un agente que podamos construirla supervisando el rol, supervisando el uso e inclusive que el criterio que vamos a poder aportar dentro de eso. Y eso es en todos los niveles de la organización. Carolina, y ahí si pensamos en
que nuestro país, que Chile es uno de los más conectados tal vez, más del 95% de las viviendas tienen acceso a Internet. Pero un poco siguiendo la línea de lo que le decía la Gaby, ¿cuáles son los principales riesgos que tú de adoptar la inteligencia artificial muy rápido en empresas que no necesariamente tienen las capacidades necesarias para usarla? Sí, yo creo que ahí tenemos que tener dos tipos de visión cuando nosotros vamos a acotar los riesgos. Lo primero es que como organizaciones, si no tenemos una herramienta de inteligencia artificial corporativa, se produce lo que llamamos de shadow AI, que las personas igual utilizan inteligencia artificial, pero ocupan su modelo, que normalmente es sin costo, es gratis, en lo cual llevan la información de la organización a estos modelos. Por lo tanto, aquí hay un tema y un riesgo importante de seguridad de información. Entonces, tenemos que hacernos cargo de que todas las personas quieren utilizar o necesitan apoyarse en inteligencia artificial y tener modelos, capacitarlos y apoyarlos para ese uso y que sea un aprendizaje formal. Y por otro lado, claro, y por otro lado, el tener políticas, y esto es muy importante, Carolina, tener políticas y principios que digan las organizaciones qué se puede hacer y qué no se puede hacer con inteligencia artificial, y de esa manera crear como gobierno también. Y que justamente por esa línea quería seguir pensando en no solamente la capacitación, pero también el rediseño de cargos, incluso qué hacer para evitar que la IA, en definitiva, profundice una precarización laboral. Claro. Este punto es muy importante y es clave que los liderazgos hoy día no solamente utilicen la inteligencia artificial como para aumentar productividad y eficiencia, sino que también anticipen lo que tú dices, cuáles son los roles que van a cambiar y que dentro de sus tareas tienen automatización para rediseñar, y aquí es clave todo lo que nosotros decimos, el upskilling y el reskilling, es decir, recapacitar a nuestros colaboradores para que se apoyen en la inteligencia artificial dentro de sus roles, y por otro lado, aquellas tareas que son automatizables, cuáles son aquellas capacitaciones que vamos a entregar en otras tareas o en otros roles para reconvertir también a aquellas personas que nosotros vemos este riesgo de automatización. Y eso también pasa a ser una responsabilidad como líderes dentro de nuestro actuar. Ahora, Caro, tú decías que había que ponerse de acuerdo con qué tareas les podemos dejar a la inteligencia artificial y cuáles realmente no. ¿Pero no está para eso el sol con un dedo? No, yo creo que esto es un mix. Y ahí, Gabriela, es muy importante entender que hay muchas tareas que sí van a ser automatizables, pero el riesgo está en creer que la inteligencia artificial es exacta, es precisa y es perfecta. Nosotros tenemos que tener supervisión en las tareas. Obviamente van a haber algunas que son totalmente automatizables y otras son tareas que son parte de los procesos críticos de las organizaciones y siempre van a necesitar una automatización. Y ahí está un desafío importante, ver cuál es cuál. Y en ese sentido, Caro, justamente revisando y poniendo un poco los marcos regulatorios, los límites, ¿no? ¿Cuáles son las tareas qué tanto crees tú que se puede ganar en productividad y qué tanto se debe ganar en capacidades o qué tantas capacidades humanas se deben fortalecer para ganar en esa productividad? Sí, esta pregunta es muy buena porque yo digo, esto es una carrera en dos bandas. Por un lado, nosotros tenemos que capacitar a nuestros equipos para que sepan utilizar la inteligencia artificial y los apoye en sus roles. Los apoye a tomar mejores decisiones a través de análisis de datos, los apoye a ser más creativos, los apoye a ser más productivos, etcétera. Pero hay una segunda banda, que es una carrera que corre en nosotros también fortalecer ciertas habilidades que van a ser cada día más importantes en esta era, que es, por un lado, el pensamiento crítico, el cuestionar a la inteligencia artificial y no creerle ciegamente. El pensamiento creativo, ¿cómo lo hago distinto? Por otro lado, el trabajo colaborativo, la empatía, la adaptabilidad, si esto va a seguir cambiando y a una velocidad cada vez mayor. Por lo tanto, la resiliencia y la adaptabilidad son habilidades que cada uno de nosotros tiene que fortalecer. Entonces, por un lado, ocuparnos de saber la parte técnica, pero por el otro lado también cuáles son las habilidades que cada uno de nosotros tiene que fortalecer. Y en ese sentido, hablando de las habilidades, creo que todavía existe cierta resistencia, pero sobre todo miedo. ¿Cómo se trata de
bajar esa ansiedad mezclada con miedo que muchas veces puede llevar a paralizar, a no ocupar la inteligencia artificial en la manera que lo podríamos hacer o a evitar o traspasar esa resistencia que ocurre muchas veces? Mira, yo creo que lo más importante es trabajar con los equipos y hacernos conscientes de este miedo. No podemos también creer que esto nosotros lo vamos a impartir y vamos a decir lo bueno que es y todo el mundo lo va a ocupar. Porque si hay algo claro es que no hay transformación tecnológica sin confianza. Entonces, hacernos cargo de este miedo y para mí lo más importante es la capacitación y entregar estas herramientas, porque fíjate que yo doy charlas en las organizaciones, trabajamos en casos reales con herramientas de inteligencia artificial y es todas las personas que al inicio dicen yo no soy tecnológico, no soy técnico, no me gusta la tecnología, cuando ven lo fácil que es ocupar estas herramientas y el impacto que tienen, les vuela la cabeza. Entonces salen de los talleres, salen de las charlas diciendo estoy impactado, estoy impactada. Entonces yo creo que más que la teoría, la clave es que las personas, yo les digo, manos a la obra, ocupen las herramientas, partan por una, pero vean que no necesitamos ser tecnológicos, ni técnicos, ni diseñadores de modelos para poder de verdad sacar provecho a toda esta tecnología. Carolina Claro, Pérez, y además- sí, Caro. Perdón, Gaby, no, dale nomás, pues tú tienes los tiempos ahí, así que dale tú. No, pues tenemos todavía un par de segundos. Perfecto, entonces muy cortito, te quería preguntar, Carolina, si hay una empresa que nos está escuchando y dice, ay, ya lo tengo que empezar a adoptar, en realidad ya no puedo seguir haciéndome los lesos y mirando hacia otro lado. ¿Cuál es el primer paso o la primera pregunta que deberían hacerse? ¿Qué es lo que debo automatizar? ¿Cuál es la productividad que debo ganar? ¿Cuáles son las capacitaciones o fortalezas humanas a las cuales debo poner foco? ¿Por dónde va? Mira, yo creo que lo primero es que esto no puede ser por moda. Todos están usando inteligencia artificial y yo quiero usarla en mi empresa. Lo primero es tener claro para qué la voy a utilizar. Segundo, qué es lo que me va a impactar, cómo la voy a medir. Y tercero, cómo voy a apoyar a las personas para subirse en estas tecnologías y sacarles provecho a través también del desarrollo de talento. Creo que esto es fundamental. Primero, tener una estrategia clara del para qué, medirlo y, por otro lado, apoyar el desarrollo de talento para que sea exitosa la incursión en la inteligencia artificial. Carolina Pérez, CEO de Foresight Consulting, directora de empresas, muchas gracias por habernos acompañado en Empresas a Prueba. Muchas gracias por la Que invitación. estés muy bien. Chao.